vamos a trabajar o vamos a presentar un poquito de toda la temática que este contenido debiera tener. He seleccionado lo que he considerado más crítico, un poquito de prevalencia para saber de qué hablamos, cómo establecer un diagnóstico, qué cosas tenemos que ver, cómo se hace la intervención terapéutica, desde qué eh, enfoque y para quién puede estar implicado en esta intervención. Y vamos a hablar muy poquito de la prevención de recaídas. Lo hablaremos al final, aunque es un tema crítico, pero sí que vamos a ir dando pinceladas a lo largo de la sesión. Así es que vamos allá. Vosotros podéis ir haciendo preguntas que las recogerá Luna para luego pasármelas y que pueda dar respuesta a ellas. Eh, Vamos allá. Bueno, pues el hombre lleva en la Tierra muchísimo tiempo y antes del hombre todos los homínidos, y tras muchos años de estar aquí y poco después de que se separara el linaje de los orangutanes con los humanos, los chimpancés, pues sucedió algo mágico. Esta enzima, la enzima ADH4N, que no metabolizaba eficientemente el etanol, cambió. Y a partir de aquí, pues se desarrolló, por supuesto, los hombres bajaban del árbol, bueno, los homínidos bajaban del árbol, comían frutas que habían fermentado y tenían un poder o un efecto más saludable de lo que habían tenido antes, porque las podían soportar. A partir de aquí voy a hacer un breve resumen de los 10.000 años hasta hoy que hemos pasado con las cosas que me han parecido más críticas. Lo primero es que el emmer, que es un trigo, un grano de trigo, lleva presente con el humano pues desde el principio de toda esta historia. A partir de estos granitos se conocían los efectos, la fermentación, los efectos psicotrópicos que tenía un poquito el alcohol. Después de esto, 9.000 años antes de Cristo, tenemos las primeras evidencias en China de tinajas con cebada o trigo fermentado. En el 7.000 antes de Cristo, en el antiguo Egipto, ya el alcohol estaba presentando problemas de tal manera que no se dejaba que las mujeres y los niños bebiesen por pues, el tema de las orgías y por el tema de la agresividad. 6.000 años antes de Cristo ya aparece el vino. El vino aparece un poquito después, pero acaba cobrando mucha más envergadura que la cerveza en la historia de la humanidad. Aparece en la región del Cáucaso y se va desarrollando. El proceso de destilación ha sido determinante para que todo ya avance mucho más. Las primeras se realizan en China, Egipto, Mesopotamia y tenían motivaciones medicinales, perfumes, bálsamos. Bueno, empieza a generalizarse el uso del alcohol. En los siglos XV a XVII se considera como algo maravilloso. A ver si tenemos en cuenta que se compara con el agua, el mal estado que se estaba bebiendo y todas las enfermedades que produce, la gente que tomaba más cerveza, que tomaba más alcohol, pues estaba más sana, más saludable. Van apareciendo los primeros destilados y a finales del siglo XV se considera como un remedio prodigioso. Bueno, poquito a poco se va organizando esto. Habían multas en algunos sitios para que no se aguase la cerveza. En el 1516 sale un decreto sobre cómo tiene que ser la pureza de la cerveza y aparece la fermentación espontánea en Bélgica. Un poquito más adelante, bueno, se producen las nuevas bebidas, ya se va incrementando pues todas estas que son ahora más conocidas. El whisky, por ejemplo, se le pone un impuesto y el alcohol va disminuyendo porque estas bebidas van teniendo más presencia. Hay una persona, que es la única que voy a citar,
en esta parte de la presentación, que es Magnus Huss, que introdujo el término de alcoholismo, describiendo las consecuencias del mismo y según el nivel de consumo. Esto fue en 1849. Aquí ya había ya una verdadera sensibilización de la sociedad acerca de el perjuicio que hacían las familias por la agresividad y en las empresas, en el trabajo, por el tema de no poder asumirlo, el consumo de alcohol. En Estados Unidos ya se clarifican más las problemáticas que estamos teniendo. Aparece el siglo XX donde todo se regula. En el 1912, el 89% de la población de Rusia consume vodka. En 1920, que es una fecha muy singular, se establece la enmienda de la Constitución americana. Bueno, la producción está prohibida, pero el consumo no. Esto hizo que se incrementase en las mafias, la producción, etcétera. Y en el 92, esto es singular, el astronauta y cervecero Bill Reddy lleva cerveza al espacio. Fijaros que en 1920 decía que era una fecha muy importante porque nace Alcohólicos Anónimos. Nace porque estas dos personas, estos son los que aparecen en una película, Mi nombre es Bill, que reproduce toda la historia de cómo se fundó, que están Bill Wilson con el doctor Bob Smith, y a partir de este gesto y esta asociación que hicieron y cómo se fue ampliando en Estados Unidos, pues gracias a ello fueron los precursores de lo que hoy tenemos como tratamientos en todo el mundo. A partir de aquí, en Minnesota, se estudió mucho, se trabajó mucho, se profesionalizó un poquito más, ya no es voluntario, sino que se hacen investigaciones y se clarifican temas y va cobrando muchísima entidad el tema de alcoholismo y los tratamientos. Hasta el día de hoy que muchos de los centros pues decimos y participamos del modelo Minnesota. Es verdad, en Orvin, por ejemplo, nace por ahí. Ahora mismo lo hemos tuneado y lo hemos mejorado con muchas más elementos de otras ramas de la psicología. En 1950, que es crítico, aquí se deja de hablar de vicio para hablar de enfermedad. El alcoholismo se considera una enfermedad y lo definen de esta manera. Bueno, ya se le empieza a tomar en serio. En Estados Unidos hay sitios, hay países que están más avanzados, por ejemplo Irlanda, que lo tiene también muy, bueno, hay muchos países en donde se ha trabajado mucho más porque ha sido un problema social. Aún hoy en España vemos que la gente piensa que el alcohólico es un vicioso y que no lo deja porque no quiere. Bueno, el término adicción al final a lo que hace referencia son a cosas muy importantes, a una necesidad compulsiva. Es decir, el paciente no quiere o deja de querer, no puede no tomar. Es compulsivo, ya fue impulsivo previamente y es compulsiva. Y desde luego se focaliza su vida a dos cosas: obtener el consumo, planear cómo conseguirlo, el tiempo que se dedica a esto es elevado y consumirlo. Y luego el tiempo que se dedica a la recuperación posterior de los efectos negativos que tiene. Y todo esto a pesar de las consecuencias que son extraordinariamente intensas e importantes y que afectan a muchas esferas, a la esfera familiar, a la esfera laboral, a la esfera legal. Es decir, a pesar de que las consecuencias son tan negativas, el alcohólico sigue bebiendo. Esto no se entiende muy bien, porque el libre albedrío, si fuera algo que tuviera que ver más con la voluntariedad, desde luego no habría tantas consecuencias negativas ni consumos tan perversos que hacen tanto daño. Vamos a dar unos toques sobre la prevalencia, a quién está afectando y de qué manera afecta. He seleccionado de las fuentes de OEDA y de Edades algunas de las imágenes que nos ponen. Fijaros que aquí lo que nos habla es el inicio, la edad media de inicio en estas sustancias.
alcohol, tabaco, cannabis, etcétera, etcétera. Y aquí en España, porque este es un estudio español, la edad de inicio media es los 16,4 con el alcohol y el tabaco, que es en los 16,6. Es la media en la población. En los centros como Orion tenemos pacientes que con 12 años vienen y te refieren que ya consumían cocaína a esa edad, a los 12 añitos. Pero bueno, como edad media tenemos esto. Hay gente que empieza mucho, mucho después. Como veis, desde los 16 a los 22, pues la verdad es que la gente ha probado casi de todo ya. Bien, no me voy a detener en algunas de estas, sí. En esta que me parece tan curiosa, fijaros que durante toda la vida el consumo de las chicas ha sido más menor que el de los hombres en el consumo de alcoholes. Y ha pasado un poco como con el tabaco, que actualmente a los 18 años tenemos que las mujeres consumen más que los hombres que alcohol. También ganamos a los caballeros de los 14 a los 17. Estamos muy cerca a los 17 y a los 16 les volvemos a ganar. Es decir, es importante que sepamos que el 32,8% de las mujeres de jóvenes a los 18 años pues ya son consumidoras de alcohol esporádica o frecuentemente. Las intoxicaciones, si nos vemos en la tabla de donde se concentra la mayor población, estamos entre los 15 y los 34 años. En esas gráficas, tanto hombres como mujeres consumen mucho más o se intoxican mucho más, intoxicaciones agudas de comas, mucho más que en el resto de las franjas de edad. Hay unos registros de mortandad bueno, que nos vienen a decir un poco lo que nos habla la OMS. La OMS nos dice que en el mundo se producen 3 millones de muertes al año por consumo nocivo de alcohol, que representa un 5,3%, es curioso, porque luego lo vamos a comparar con España, que provoca defunciones, discapacidad y a una edad relativamente temprana. En Europa esto está entre los 20 y los 39. Es verdad que en España se corre un poquito más hacia los casi 40 algo y desde los 25 y aproximadamente esto es el 13%, el 13,5% de la población son de las muertes, son de la población de personas muertas, se deben a el alcohol en todas sus manifestaciones, por accidentes, por traumas, por trombosis, en fin. Sí está claro y lo tenemos ya muy estudiado, una relación entre el consumo nocivo de alcohol y una serie de trastornos mentales que luego veremos y comportamentales, además de enfermedades que no son transmisibles y los traumatismos. En España o en Europa hay que destacar que el porcentaje de muertes que se atribuyen al consumo de alcohol es de un 10,1%. Fijaros que las comparamos con las en el mundo, que es el 5,3%. Es decir, Europa es una población que consume muchísimo alcohol y que lo consume de una forma no adecuada. Esto nos va a dar una idea de cómo es la enfermedad, qué presencia tiene. El alcohol al final, hoy en día, está un poco en segundo lugar con respecto al interés de la población. Nos preocupa a veces en mayor grado la cocaína o los videojuegos. Estamos con estas nuevas adicciones comportamentales y se nos olvida que esto ha estado con nosotros durante muchísimos años y que tiene la tendencia es que va a estar más presente todavía de lo que ha hecho hasta ahora, sabiendo, como sabemos, todos los perjuicios que nos ocasiona. Pero no todas las personas son adictas. Hay gente que hace un uso esporádico, muy de ocio, muy recreativo, que no tiene ningún perjuicio. A lo mejor hay algún día una borrachera, pero no es algo continuado. Luego sí que hay gente que ya abusa. La gente que abusa ya está en la cuerda floja. Depende de ese abuso si se va consolidando e instalando en la cotidianidad de la vida de las personas.
Y por último, la dependencia. Aquí es cuando verdaderamente existe la enfermedad, hay un uso excesivo, genera consecuencias negativas significativas durante un tiempo de al menos 12 meses. ¿Todos los 12 meses va a estar la persona consumiendo? Igual no, igual está 2 meses o 3 que no consume, pero sí que se mantiene la parte negativa cuando empieza a consumir, porque ahora cuando empieza no es capaz de parar en general. Puede estar unos días que controle, pero bueno, al final acaba descontrolando muy periódicamente. ¿Y cuánto se puede consumir? Bueno, pues estas son las unidades de bebida alcohólica que nos aconsejan y que para las mujeres son 10 gramos de alcohol y para los hombres 20. Esto supone un chupito o media copa de vino o una caña. Se dobla para los caballeros, 2 chupitos, copa de vino tinto, que tiene más graduación incluso, y una jarra de medio litro de cerveza. Esto sería lo que nos debería, cuando vemos un paciente, debería alarmarnos si nos refieren que consumen más de esto. Aún así, esto es genérico. Hay mucha gente que consume algo más y no tiene tanto problema y consume muy poquito y tiene mayor problema. Es decir, que luego hay que personalizar. También nos encontramos con un perfil de gente que es episódica. Yo una vez al mes me emborracho o una vez, como algunos pacientes que tenemos aquí, una vez por semana. El fin de semana bebo cerveza y me emborracho. Casi el fin de semana pasa esta persona con el consumo, pues desde el viernes que sale y compra y el sábado bebe desde por la mañana hasta por la noche y el domingo ya lo deja porque el lunes tiene que estudiar o trabajar. Estos son casos habituales, cada vez más habituales en los centros. Y yo conozco, ya podría ponerles varios nombres. Esto es igual, por lo menos, de grave que la persona que todos los días ya presenta problemas porque no puede consumir. El tema es el tiempo de silencio clínico que hay, desde que yo tengo ese consumo habitual hasta que tengo síndromes de abstinencia, este tiempo que pasa. En la cocaína podríamos decir una persona que sí es adicta, es decir, no sabemos por qué, pero es adicta, ya le ha tocado la varita mágica de ser adicta, ha enfermado. En unos 5 años, como el consumo se incrementa, o se amplía con otras formas de consumo que generen pues eso, efectos positivos y generen dopamina. Y en el alcohol esto hay personas que lo van haciendo muy poquito a poco. Y podemos tener una persona que a los 10 años empieza a tener manifestaciones que los demás percibimos, pero que hasta entonces no se había visto, cuando esa persona llevaba ya con un consumo compulsivo mucho tiempo. Recordemos que todas las personas adictas, cuando son conscientes un poquito de que tienen un problema, intentan enmascararlo. Entonces, lo que sí podríamos decir es que al principio se hace un uso impulsivo, es decir, me apetece, me produce placer y lo hago así de una forma impulsiva y por qué no. Y cuando ya se convierte en compulsivo, no puedo no hacerlo porque tengo craving, porque necesito consumir. Ya estamos hablando de palabras mayores. Aquí sí que hay dependencia, hay tolerancia, hay síndrome de abstinencia. El consumo habitual, como os decía, no, bueno, pues es el uso que hacemos antes. Poco a poco voy teniendo tolerancia, significa que para conseguir los mismos efectos mi cuerpo necesita incrementar las dosis. Al final, en casi todas las adicciones no se incrementa la dosis de aquellas sustancias, sino que se complementa con otras sustancias o con otros comportamientos adictivos. Por ejemplo, con el alcohol, el juego se lleva muy bien, van muy de la mano y ya tenemos una dependencia. Es decir, notamos, lo necesitamos, nos llama, nuestra cabecita está mucho rato pensando en cómo conseguirlo, cuándo va a pasar y cuando hay dependencia y no se consume, pues aparece la sintomatología negativa del síndrome de abstinencia, que el alcohol tiene una muy clarita y muy visible. A lo largo de este tiempo se han ido produciendo un montón de cambios, desde cambios cognitivos en cuanto a cómo yo veo el consumo, hasta
A veces escuchas frases como, no, es que no se puede fiar uno de alguien que no beba, o la gente que no está en este grupito no se le acepta porque no consume, son tontos, o como decía una niña, me decía un día, jovencita, había tenido un coma etílico, es que si no, no soy guay, no puedo estar en el grupo. Hay cambios emocionales, normalmente hay bloqueo de ciertas emociones, como la empatía, y luego alteraciones. Hay como una noria emocional en las cuales la ira, la rabia, la alegría, la tristeza se generan de una forma no lógica con respecto a los acontecimientos que se están viviendo. Y luego se producen cambios interpersonales. Se deja de ir a sitios donde antaño yo iba y disfrutaba y dejo de ir con las personas que no, con las cuales no voy a poder consumir. Y esto muchas veces ni siquiera es muy explícito. Es decir, el paciente no se ha ido dando cuenta de que esto está pasando. Todo va muy despacito, como os digo. Los cambios fisiológicos empiezan a aparecer, empiezo a tener colesterol, también hay un cambio de vida. Soy más, o sea, más menos activa en cuanto al deporte, más pasiva, tengo actividades de ocio que están en relación directa con un consumo, véase terrazas, véase eventos, y bueno, a partir de aquí se producen cambios fisiológicos, claro. La familia, pues la familia lo está viviendo, llega un momento en el que se da cuenta, empiezan a notar que esto está siendo importante y la familia empieza a intervenir. Es importante esto, que se haga esto, hacer de espejo, ¿no? Decirle al paciente, oye, te estás pasando, cuántas veces has consumido esta semana, llevas sin aparecer por casa 2 días, los fines de semana te pierdes, o etcétera, lo que esté sucediendo, y hace que la relación entre la familia se deteriore. La persona que está consumiendo, que todavía no cree que tenga ningún problema porque cree que lo puede controlar, sí empieza a tener comportamientos evitativos. No voy cuando están ellos, evito las comidas familiares, me meto en mi habitación, etcétera, o me invento historias fuera para no poder estar expuesto a que me digan nada. Naturalmente, lo siguiente, pues os lo podéis imaginar. El estudiante no tiene capacidad porque la atención, la memoria y la concentración se va a ver deteriorado. En la parte de laboral también, porque por lo mismo, porque no voy a ser capaz de haber estado en un evento y ya con la edad esto se magnifica, en un evento el sábado y el lunes estar súper bien, porque cada vez más se va necesitando más tiempo para recuperar el equilibrio corporal y el estado saludable. Cambios económicos, por supuesto, pues por la capacidad de prestar atención a las cosas que hago, cómo lo invierto, cómo compro, dónde voy, a quién invito, y muchas veces pues la pérdida de trabajo, ¿cierto? Y cambios legales que tienen que ver con toda la parte emocional y cómo vivo el que está pasando conmigo, el paciente, cuando aún no es consciente de que es él el que tiene el problema, pues la verdad es que suele haber broncas, discusiones, agredo a la gente, tengo problemas con el coche y me retiran el carné, es decir, los cambios legales que van normalmente por estas áreas que os estoy contando, pues se van desarrollando pues conforme la adicción está avanzando. Al mismo tiempo, con todo esto hay cambios neurológicos. Es verdad que hemos dicho cognitivos, emocionales, pero es que fisiológicamente está habiendo cambios. Se están estableciendo redes de aprendizaje nuevas y estamos teniendo problemas, evolución, ¿no? De evolución en cuanto a nuestra estructura y nuestro funcionamiento cerebral. Psicológicamente, los factores psicológicos que son determinantes para la adquisición de la adicción y que son motivo de la mayor parte de los programas de prevención tienen que ver con estas tres áreas que vemos aquí. Las vulnerabilidades individuales, la baja autoestima, cuando no tolero la frustración, si soy una persona muy impulsiva, los procesos cognitivos y emocionales, esos sesgos que tengo por la familia, por el equipo el grupo de pares con los que me relaciones, la dificultad en la regulación emocional frente a la frustración,
las malas noticias, las emociones negativas. Y aquí quiero puntualizar que la, la, la juventud actualmente y la gente que hemos tenido hijos vamos viendo y a veces nos lamentamos un poquito que el cuidado exceso al que se les somete hace que tengan precisamente, que tengan una crucecita en este tipo de elementos. En cuanto a la frustración, la impulsividad y la regulación emocional, vemos que los jóvenes, no todos, pero una parte grande de los jóvenes podrían estar metidos en estas líneas. Y luego hay mucha comorbilidad, es decir, la ansiedad, ¿sabes? El alcohol serena, calma, seda, la depresión, que también por esa fase inicial que tiene el alcohol de estimulación, luego no, pero también los trastornos límites, los de las conductas alimentarias, el espectro autista, que está tan aislado y que a veces el alcohol es el compañero, los trastornos de estrés postraumático y el malestar que se padece y la esquizofrenia. Estas son palabras mayores porque es verdad que todos los pacientes que vienen al tratamiento con ya una esquizofrenia, pues es muy, vamos, nuestro objetivo siempre es que haya una abstinencia, pero muchas veces hay que conformarse con que tengan consumos muy esporádicos. Y bueno, algo que es muy habitual y que antes lo hemos citado un poquito, a veces no se consume más, sino que se consumen más cosas. Así es que está muy asociado al consumo de otras adicciones con o sin sustancias. Socialmente tenemos como tres áreas de elementos que están influyendo y determinando el inicio, sobre todo el inicio y el mantenimiento del consumo. Recordemos que no todas las personas que se inician jóvenes y que mantienen el consumo van a ser adictos, no, que es una enfermedad. Y no está claro que todos los factores son muy importantes, pero no tenemos claro cuál es el que más determina. Pero desde luego el modelo de rol de las familias que normalizan el consumo y que a los 17 años le dejan al joven estar consumiendo cerveza o vino en casa, pues están normalizando el consumo o pues esta persona lo va a seguir haciendo. Los conflictos, las disfunciones, el malestar, todo eso genera que los jóvenes quieran salirse de su entorno y encontrar un lugar más apacible, con más normalidad y posiblemente sea un grupo en el que se consume. No lo sabemos, pero es posible. Presión del grupo y las normas sociales. Aquí está lo que os decía antes de la nena esta. Últimamente estamos viendo cómo se desarrollan o cómo se concentra, también tiene que ver la parte económica, que lo veremos luego, el ocio en torno a botellones, hablo de jóvenes, a botellones o a terracitas, si es más mayores que se lo pueden permitir. El ocio se centra en el consumo. Y luego los factores económicos, la desigualdad socioeconómica, la disponibilidad de acceso al alcohol es muy accesible para todo el mundo. Se mezcla con la Coca-Cola, se hace ahí un brebaje muy interesante y bueno, y luego nuestra cultura que celebra todo el consumo excesivo. También la publicidad, el marketing que se está regulando, pero bueno, que ahí está todavía presente. Y también la parte de individualidad de las personas que consumen, que cada vez vemos gente más introvertida, más individual, más centradas a lo mejor en entornos telemáticos para la socialización, que utilizan el alcohol. El alcohol y el cannabis son estándares en este tipo de usos. Bien, hemos hablado de factores psicológicos, factores sociológicos y nos centramos ahora un poquito en los neurobiológicos de la adicción. A ver, aquí ha habido un gran avance en estos últimos 50 años en cuanto a entender la adicción y entender cómo se está desarrollando, por dónde se ubica y qué es lo que pasa. Si tenemos claro que el cerebro de un consumidor que usa, pues tiene una situación de lo que vemos aquí en antes, tiene mecanismos de control, tiene una serie de áreas
que están súper activas, sobre todo en la corteza prefrontal. Y por lo contrario, tenemos la gente que ya tiene problemas de alcohol, que su cerebro se ha transformado. Se ve en las neuroimágenes y se ve también en la producción de los comportamientos y los pensamientos que tienen. Hay dos retos. En realidad, ahora que ya sabemos un poco cómo funciona, qué podemos hacer, los tratamientos son muy eficaces. Es verdad que son muy invasivos, muy intensivos, pero son muy eficaces. Tenemos dos grandes retos todavía. Uno es el tema del craving. ¿Por qué cuando ha dejado de consumir una persona tiene tantas ganas de consumir? Hoy, esta tarde mismo, un paciente que le ha surgido un tema importante para él, una evaluación, me decía, llevo 2 días, se enteró el viernes, llevo 2 días con ganas de consumir, eso es el craving, un deseo intensísimo para consumir. Y por otro, los mecanismos neurobiológicos y psicopatológicos que subyacen a las recaídas frecuentes. Por esto se dice que es una enfermedad crónica, porque la recaída aparece y vuelve a aparecer. Es muy difícil que un paciente alcohólico ha hecho un buen tratamiento, pasen 8 años, recaiga, y si el paciente está muy mentalizado y su vida está muy equilibrada, es posible que vuelva a terapia y diga, tengo un problemita, he bebido y ya está. Y eso lo consideramos como vale bien, pero podemos seguir. El problema es cuando el paciente se engancha en esa recaída y la compulsión vuelve a aparecer. Y ahí nos encontramos con que cada vez el deterioro es mayor y cada vez el paciente lo puede afrontar menos. Cada vez el paciente va a pensar que no tiene solución y que no puede dejar de consumir, que es un pensamiento que nos ocupa muchísimas horas de terapia. Los factores que influyen en la aparición de la adicción son muchos, como decía antes, pero hay 3 teorías que explican de alguna manera este tema. Primero, el consumo como fuente de obtención del placer, el refuerzo positivo por la dopamina de todo el núcleo accumbens, pero sí, no explica tampoco esto, que cuando una persona empieza y tiene, como he dicho, alguien que lo usa o abusa incluso, tiene esta sensación de placer, no acaba siendo adicto, no todo el mundo acaba siendo adicto, porque esto disminuye rápidamente con el tiempo por el efecto de la tolerancia. Entonces deja de tener sentido el que sea esta una de las fuentes que mantienen la adicción, que te lleva a la adicción. Otra es la del consumo para contrarrestar los efectos negativos, es decir, negativos de la abstinencia. Es decir, si consumo, no voy a tener síndrome de abstinencia. Ahora bien, si nos metemos a pormenorizar por ejemplo, en el alcohol, el síndrome de abstinencia al inicio, luego presentaré una pequeña lista de cositas que pasan, dura una semana. Es verdad que cuando yo soy alcohólica de largo recorrido y ya tengo temblores y tengo problemas y a lo mejor ya tengo una neuropatía, es decir, casi estoy empezando con un síndrome de demencia, un Wernicke-Korsakoff, dura mucho más, pero al principio no dura más de una semana. Es decir, la gente que bebe frecuentemente, que podríamos, según criterios, decir que ya es alcohólica al principio y cuando se es más joven, a estas dos cosas le pasan. La abstinencia les dura una semana y de verdad que el efecto positivo ya no se vuelve a encontrar como las primeras veces. ¿Qué? La pregunta es esta, ¿no? Entonces, ¿qué mantiene? ¿Por qué? ¿Por qué la cosa sigue adelante? Bueno, pues esto que lo presentaron como la teoría de la sensibilización, esta parece es enorme, pero la voy a sintetizar. Robinson y Berrige, pues es una teoría que nos habla de cómo nos sensibilizamos tanto al placer, a la dopamina, y por eso surge el craving, como a todos los estímulos que hay en mi alrededor. ¿Qué significa esto? Lo vemos muy claramente siempre con el tema de las máquinas tragaperras. Es decir, el sonido de la máquina tragaperra hace
que el paciente ludópata tenga craving y la necesidad imperiosa de ir a consumir. Entonces, cuando ya está sensibilizado, hemos construido un perfecto sistema de aprendizaje para que reaccione y responda a cualquier estímulo de los que estoy habituada a tener cuando consumo, va a hacer que yo quiera consumir. Y además esto ya eliminando toda la capacidad de decisión de la corteza prefrontal porque está automatizado. Entonces, bueno, esto sí nos explica el que cada vez, perdón, se llegue a empeorar el alcoholismo hasta la muerte si no intervenimos. Hay varios modelos, pero tenemos estos tres: el circuito de recompensa, la transición entre la impulsividad y la compulsividad y la memoria asociativa, que es un poquito resumiendo lo que he estado contando antes. Primero, noto ese placer, el refuerzo es inmediato, es fácil. Y bueno, conforme esto me va gustando y además de una forma que no es explícita, no lo noto, porque la amígdala se encarga de decir esto es bueno para ti, querida, vamos a tomarnos una cañita, queda con estos. Luego, pues los cambios, se producen cambios en las conexiones y se produce el craving, como os decía. El craving está anulando el comportamiento normal de la corteza prefrontal. Así es que las valoraciones yo ya no me planteo. ¿Voy a ir? Sí. El pensamiento del alcohólico es voy a ir, pero solo voy a tomar una. Esta vez solo voy a tomar una. Es mentira. Cuando yo voy y pruebo una y estoy en un entorno de consumo, no me voy a quedar ahí y voy a continuar. El no parar es fundamental. Y la memoria asociativa que hace que cualquiera de estos elementos, bueno, pues me generen ese impacto tan enorme. Bien, voy a ir rápido. Esto es lo que tenemos, sociológico, psicológico, todos esos desajustes. ¿Dónde podemos intervenir los psicólogos? Podemos intervenir desde el principio con las familias. Primero, cuando ya se va acercando a una parte de adicción, que la familia ya lo identifica, podemos intervenir con las familias o con los pacientes. Podemos intervenir en la prevención. Y si no, pues luego ya ayudar a los pacientes y a las familias en las siguientes, en las distintas fases que tenemos para el tratamiento. Luego las vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos un diagnóstico, diagnóstico de las comorbilidades, diagnóstico de todo lo que está afectando al individuo, competencias cognitivas, si hay traumas, tratamiento fisiológico. No porque queramos saber por dónde empezó, porque empezó hace tanto que ya a lo mejor ni nos ocupa, pero sí porque lo vamos a tener que trabajar después, porque si todas estas áreas no se resuelven un poquito, vamos a tener, el paciente va a encontrarse con los mismos problemas que tuvo en su día. Así es que tendremos que irlas identificando a lo largo del tratamiento. Las relaciones interpersonales que suelen, cuando ya vienen los pacientes a los centros, estar muy deterioradas y centradas, focalizadas en gente de consumo. La familia, que suele estar el vínculo muy roto, pues también es una área de intervención muy interesante y es bueno que la familia entienda qué es lo que vamos a hacer con el paciente y acompañe y además que empiece a sanar ella también. Y bueno, los intereses, las expectativas de salud para saber un poquito qué piensa el paciente de cómo va a continuar esto. Aquí os digo que la mayor parte de ellos no lo ven, no ven la salida del túnel. Clarificamos qué potencial tiene esta persona, dónde nos vamos a encontrar problemas y elaboramos un plan de intervención. Eh, el diagnóstico tiene que partir del DSM o del CIE. Entonces tenemos aquí 11 elementos que sí, solamente 2 de ellos nos dice que sí, que tiene un deseo persistente para el consumo de alcohol y que cuanto el consumo continuado lo hace a pesar de tener problemas, que ya mi mujer me quiere echar de casa, que he tenido problemas de accidente de coche. Si ya damos 2, el paciente es adicto. Es difícil dar solo 2. Cuando ya das 2 así tan claros, entonces podemos encontrar cuando están en tratamiento que están sin consumir un tiempito. Llevo 3 meses sin consumir. Muy bien. Eso no nos significa
no nos dice que estés curado. Si es que, como os digo, que es crónico, se puede curar uno de esto. Simplemente estás en remisión inicial. Hay 3 meses de no consumo. A partir del año, el paciente empieza a tener menos crisis de craving. Hasta el año, el craving está apareciendo y desapareciendo intermitentemente. Bueno, especificamos esto si tenemos que hacer un informe. Eh, bueno, este es un... A ver, os voy a poner como tres áreas, tres instrumentos que tenemos que tener en la mesa para que podamos saber. Este es uno de los procesos de cambio. Luego lo veremos. Habla bueno, de cómo el paciente va cambiando hacia el tomar acción para hacer algo, para dejar de fumar, para dejar de beber, ya no bebo, ya no salgo hasta el fin de semana. Hay un montón de cambios. Luego hablaremos porque se me ha colado ahí. Qué cosas tenemos que ver en cuanto a, en general, no es de adicción, pero sí es de todo. Tenemos que ver el genograma, qué es lo que ha pasado, qué familia es esta, eh, qué trae el paciente, sus abuelos y cómo les están aceptando la memoria. Todo lo de las funciones cognitivas hay que estudiarlo porque es posible que encontremos con que hay una dificultad en la planificación, hay una dificultad para la atención y entonces ya la concentración y la memoria, pues eso. Todas las escalas de autocuidado que nos van a salir con malas notas porque el paciente, conforme va estando enfermito, se va cuidando menos, se olvida de sí mismo, se abandona. Bueno, todo esto son elementos. Respecto a la comorbilidad, vamos al DSM, no sé si es DSM-5 o el DSM-4, creo del 5. El alcohol es que tiene cruces en todos, menos trastorno obsesivo, compulsivo y relacionados. Trastorno del sueño, trastorno bipolar. Es decir, se lleva bien, pero a veces puede ser la causa de que haya temas de esto. Puede ser la causa de que haya una demencia. A propósito del tema de patología dual, que es un tema que los anglosajones hablan de diagnóstico dual cuando se junta la adicción con una patología grave versus, por ejemplo, la esquizofrenia, un trastorno bipolar grave, es decir, cosas que son graves. No tendríamos que decir patología dual cuando es un tema de ansiedad, porque la ansiedad cursa con la adicción. No hay adicto que no tenga ansiedad, entonces no puede haber patología dual. A veces esto justifica que se le intervenga con medicación, farmacología, benzodiazepinas y estamos generando otra sustitución, aparte de que el alcohol y la benzo, como sabéis, es mala mezcla. Entonces, simplemente en España se introduce Néstor Sandman y la Asociación de Patología Dual y se está divulgando en exceso y imponiendo a otras cosas que no deberían de diagnosticarse así. Os voy a hacer una pequeña referencia sobre el modelo tridimensional. Este test que hemos visto antes y que no me he detenido a él, nos habla de las etapas. Entonces, es un modelo de cambio que se utiliza muchísimo para el tema de alcoholismo. El paciente primero en la precontemplación no tiene ni idea de que tenga un problema, aunque esté colorado, aunque no haya manera que se despierte muchos días para ir a currar. De pronto empieza a darse cuenta de, pues igual sí tengo que hacer algo, igual tengo algún problema. Yo creo que debería empezar a cuidarme y ya está la preparación, empezar a planear cómo cuidarme. La acción significa el hacer algo. Pues mira, no consumo entre semana, no voy a tomar ya más vino, voy a tomar solo cerveza, que tiene menos grado. Bueno, si esta acción se lleva a cabo, pues hay un mantenimiento y aquí sí que o se finaliza, es decir, me mantengo ya de por vida cuidándome o surge la recaída. La recaída se entiende y a veces hasta vemos que puede ser para algunos pacientes útil. ¿Por qué? Porque se creen que ya lo han conseguido todo a los 3 meses y se creen que ya está funcionando.
Y no, la recaída se contempla, pero no tiene por qué realizarse obligatoriamente. En muchos pacientes se ponen en tratamiento y no recaen. A lo largo de este tiempo hay unos procesos que son se incrementa la concienciación, o sea, son muy cognitivos los primeros. Uy, me está pasando esto, luego la parte de sentirlo, me siento mal por esto, me siento culpa, reevalúo, pues es verdad que con todos los que voy estamos consumiendo. Bien, tenemos que pasar por todo este itinerario. eh, Estos son los test. Creo que he puesto demasiado contenido. Todos los procesos, por todos esos procesos, porque conforme estamos en las etapas de cambio, estamos yendo a la parte de mantenimiento, se van instalando esos procesos. Como os digo, al principio son más cognitivos. Al final, los autores, Prochaska y Clemente, de este modelo, que se llama modelo dimensional, nos dicen, nos orientan por dónde tenemos que intervenir. Tenemos que intervenir primero por el síntoma. A una persona alcohólica no empieces a hablarle de autoestima, que se te muere. Vamos a decir, deja de consumir y ya solo el dejar de consumir va a incrementar y a cuidarse va a incrementar muchísimo, por ejemplo, la autoestima. Tenemos que seguir esto es una especie de secuencia que proponen, con las condiciones desadaptadas, los pensamientos, las distorsiones que tiene, con los conflictos interpersonales actuales, tanto con la familia, con la pareja. Daros cuenta que el pensamiento esas condiciones ponen el foco de todo su malestar en los demás y no en uno mismo. Entonces, hay mucha gente aquí diciendo, viene y la culpa la tiene mi madre, que eso lo oímos muy a menudo, y al final cuando el paciente va estando más limpio, se va dando cuenta de que no, que su madre puede tener algo de culpa, pero que el que ha actuado así es él o ella. Luego los conflictos familiares sistémicos y por último los interpersonales. Y aquí nos encontramos muchas veces con estrés postraumático, con traumas, nos encontramos con situaciones delicadas que sí que nos explican el que esa persona haya tenido menos recursos para enfrentarse al mundo y haya hecho uso del alcohol, en este caso, para revivir un poquito y poderlo soportar. Estas son las 4 etapas que normalmente a nosotros aquí en Orden nos gusta hablar. La desintoxicación es una primera, esta es fácil. Que la gente deje de consumir en un tratamiento que es intenso es muy sencilla. El problema es seguir, que no recaiga. Es decir, cuando viene un paciente a una consulta estándar que le vamos a atender 1 o 2 veces por semana, pues es posible que esté 1 mes, 2 meses desintoxicándose. Es posible que tenga esa contención. Pero tenemos que empezar a hacer cambio de hábitos y a trabajar con esa persona para que no se encuentre con las mismas cosas que hacía antes, porque está condenado a repetir el consumo. Tenemos que deshabituarle de las situaciones, del consumo, del efecto que produce agradable y meter elementos nuevos. Y luego, pues la reincorporación progresiva a la vida. Para esto hay que exponerle, pero hay que exponerle acompañándole, cuidándole. ¿Para qué? Pues para que no se caiga y hacer un seguimiento posterior. Cuando hablábamos, vuelvo a repetir la secuencia que nos proponen estas personas, que los conflictos interpersonales observamos en los centros cómo llega un momento alrededor de los 9 meses en que el paciente está reclamando un apoyo porque su identidad ahora mismo está quebrada y se tiene que reconstruir, se está reinventando. Muchas cosas de los que tenía las seguirá teniendo, pero sí nota que hay una forma distinta de pensar, una forma de ver la vida. Bien, y hasta aquí hemos llegado. Creo que no me he pasado excesivamente porque todo lo contrario, me han sobrado hasta 5 minutos. Eh, Muchas gracias por haber estado ahí. Ahora yo lo que espero es que me hagáis preguntas y, y que me digáis, bueno, qué os ha parecido y dónde querréis que hiciese. Sofía,
¿Se dan muchos casos de jóvenes que recurren al alcohol por un abuso sexual? Sí, sí, al alcohol. Depende de qué edades. Con este tema, a ver, los abusos están detrás de muchas de las personas que vienen con nosotros, que vienen, ay, esperad un momentito, que vienen al centro. Ah, Dios. Un momento, Sofía, que recupero el chat. Eh, sí, es más, hostia, perfecto, lo acabo de hacer grande. Sí, el abuso está detrás de muchos de los pacientes de consumo. Alcohol y cannabis para los jovencitos muy presente. Es verdad que viene mucha gente que cuando tú estás trabajando porque hay algo que no funciona y no funciona desde hace tiempo y exploras y al final ves que hay un trauma y cuando ya la persona está estable, pero ves que está teniendo reincidencias en cuanto a malestar con algunos temas y acabas explorando y te encuentras con que ha habido un abuso, una violación. Y no es el alcohol solo, sino más sustancias, porque ya la persona que es mayor sigue teniendo ese agujerito, como digo yo, que no sabemos cómo llenarlo, pero que me hace sentir tan mal. Entonces, es verdad que se consume más cuando ha habido abusos o algunos problemas, o traumas, que no tienen que ser abusos, pero sí traumas, gente que ha tenido bullying, bueno, pues esto, sí. A ver si va. Vale, Daniel, en el siguiente curso vamos a profundizar en todo eso, vamos a poner casos y en todo esto y lo que no ha dado tiempo ni siquiera a enunciar, porque hay mucho contenido. Por ejemplo, para toda la parte inicial vamos a contar con la psiquiatra de nuestro centro, que va a estar 8 horas explicándonos y haciéndonos ver el funcionamiento y el detalle para que tengamos las nociones básicas de cómo funciona nuestro cerebro. Entonces sí, vamos a hablar, por ejemplo, de todo este modelo en cada etapa, la desintoxicación, que son los primeros. Nada, en el alcohol la desintoxicación es muy rápida. 15 días, si en 15 días no has tenido un síndrome, un delirium tremens, ya está, ya no hay problema. El alcohol es una de las sustancias que corre peligro de desintoxicar y que no la podemos hacer cualquiera. Es decir, tiene que haber un seguimiento para explorar las causas y los síntomas que pueden hacer que tenga un delirium tremens y que se pueda morir. O sea, a veces hay que hospitalizarlos forzosamente. Eh, el siguiente curso va a ser en cuanto a los webinars. No sé si haremos el de. No, ya se ha hecho uno de familias, posiblemente hagamos uno de videojuegos. Fíjate para el siguiente, Sofía. Estamos preparando tanto cocaína como videojuegos, redes sociales y sexo. Estamos preparándolo para lanzarlo ya. Igual somos un poquito pesados para preparar un buen material y preparar casos y nos está llevando un poquito más tiempo del que querríamos, pero el próximo que hay es el de alcohol, que será de 20 horas y, y luego vendrán estos que os digo, pero ya los anunciaremos, os lo anunciaremos a través de la página web o a través de las redes como ha hecho Luna hasta ahora. Eh, en el siguiente curso yo quisiera que nos diera tiempo a que viniera como en el anterior, lo que pasa es que tuvo 40 horas. Vendrá Teresa, la psiquiatra, estaré yo y estará, y quiero que venga una horita, al menos un abogado para explicarnos cuáles son las consecuencias y cómo legalmente trabaja con los casos de alcohol, qué es lo que se encuentra y un poquito dónde puede llegar la cosa y qué podemos hacer. Al final nosotros, los psicólogos, tenemos que asesorar también al paciente y en muchos casos hacer cuando hay una pena que se conmuta, bueno, se conmuta por un tratamiento, tenemos que hacer informes y tenemos que acompañarles.
en este tema, hay que saber un poquito de ello. Falta responder a la pregunta de Daniel. Cuando un paciente está en proceso de recuperación o ya se ha recuperado, ¿cómo se trata el proceso de reconciliación con su yo en consumo? A ver, el yo en consumo es, desde el principio lo estamos viendo y es una parte, tiene varios denominaciones. El yo en consumo es la persona esa vulnerable que está recurriendo a eso, que luego puede ser muy prepotente y el yo en consumo es un yo muy estandarizado. Nosotros le llamamos el personaje en el centro y el paciente lo acaba identificando y se ve, acaba viendo cuando entra un personaje. El yo en consumo es un yo que no solamente está presente cuando está bebido, está presente después, es una presencia constante. Mucho tiempo tiene que pasar para que desaparezca. Y es una persona frágil, normalmente arrogante, pero muy frágil. No le gusta hablar de su vulnerabilidad, no le gusta pedir ayuda, no, porque no se quiere ver tan pequeñito y tan enfermito, y entonces lo rechaza. Entonces, el gran problema que tenemos aquí es que la gente que consume cotidianamente con otros se vea como un paciente adicto cuando los otros dicen que no lo son, y es verdad que pueden no serlo, aunque consuman lo mismo cuando están juntos también. No sé si ahora ya he respondido. Eh, bueno, me dice Sofía que es estudiante de psicología. Bueno, pues ahora en psicología la parte de adicciones se ve cada vez más, Sofía. Antaño nada, no la veíamos. Bueno, pues es una parte importante de la salud mental a la que parece se le tiene un poquito de miedo, pero bueno, que es interesante. Eh, Bien, bueno, pues ya me toca despedirme. Se ha despedido Luna. Y entonces, en nombre de todo el equipo, os damos las gracias por estar y por haber sido tan pacientes. Hasta luego.